Dicen que las carreteras guardan más secretos de los que cualquiera puede imaginar. Cuando la noche cae y los faros del coche apenas iluminan el camino, hay momentos en los que algo o alguien aparece donde no debería estar. Hay quienes dicen que son almas atrapadas entre este mundo y el otro, repitiendo eternamente el instante de su muerte. Otros creen que son advertencias, señales del más allá para los que aún respiramos. Sea cual sea la verdad, esta noche te contaré 3 historias reales de fantasmas en la carretera, relatos que han hecho que más de un conductor deje el volante para no volver a manejar de noche jamás. Pero cuidado, porque la tercera historia es la más perturbadora de todas. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría cambiar la forma en que ves la oscuridad del camino. Eran las 2:47 de la madrugada cuando Jorge, un joven ingeniero que regresaba de una reunión en Toluca, tomó la carretera hacia la Ciudad de México. La lluvia caía con fuerza, y el parabrisas apenas le permitía ver unos metros adelante. Todo parecía normal, hasta que pasó por el kilómetro 31. En medio de la lluvia, las luces del auto iluminaron una figura femenina parada al borde de la carretera. Vestía un vestido blanco empapado, el cabello largo cubriéndole el rostro. Y lo que más heló la sangre de Jorge fue que parecía descalza. Frenó de golpe. La mujer levantó lentamente la cabeza, y aunque el rostro estaba parcialmente cubierto, alcanzó a ver unos ojos vacíos, hundidos, que parecían no tener vida. Jorge bajó el cristal y gritó: «¿Está bien, señorita? ¿Necesita ayuda?». Ella no respondió. Solo señaló hacia adelante, hacia una curva cubierta de neblina. Jorge dudó unos segundos, pero decidió avanzar. Apenas giró el volante y tomó la curva. Un camión pasó a toda velocidad en sentido contrario. Si hubiera seguido recto, lo habría atropellado de frente. El corazón le latía con fuerza. Miró por el retrovisor para agradecerle a la mujer, pero ya no estaba. Jorge se bajó del auto empapado por la lluvia buscando alguna señal. El camino estaba vacío. Solo vio algo que nunca olvidó: un ramo de flores secas y una cinta negra amarrada a un poste, justo donde la mujer había estado de pie. Días después, al contar la historia en una gasolinera cercana, el encargado lo miró pálido y le dijo: «No eres el primero que la ve. Hace años, en ese mismo kilómetro, una mujer murió atropellada intentando cruzar para dejar flores a su hijo, también muerto en esa curva». Desde entonces, los camioneros dicen que cada vez que la niebla cae sobre ese tramo, la mujer del kilómetro 31 aparece. No pide ayuda, solo advierte a los vivos del mismo destino que le arrebató la vida. Y esta es solo la primera historia. La siguiente ocurrió en un lugar donde el miedo no proviene de fantasmas antiguos, sino de algo que sigue ahí, esperando en mitad del camino. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando Samuel conducía por una carretera solitaria entre Veracruz y Puebla. Había pasado un largo día visitando a su familia y regresaba a casa cansado, con los ojos pesados y la mente adormecida. El camino estaba desierto. Solo el sonido del motor y el golpeteo rítmico de las llantas contra el asfalto le acompañaban. A lo lejos, las luces de la carretera se apagaban en la neblina espesa. Todo parecía tranquilo, hasta que en la distancia divisó algo que lo obligó a reducir la velocidad. A un costado del camino, una figura humana levantaba el brazo, haciendo señas para que se detuviera. Era un hombre de aspecto normal, vestido con pantalón oscuro y una camisa blanca. Parecía cansado, con el rostro pálido y el cabello empapado por el rocío de la madrugada. Samuel dudó por unos segundos, pero al ver que el hombre parecía necesitar ayuda, bajó la velocidad y se detuvo junto a él. El hombre se inclinó un poco hacia la ventana y con voz débil dijo: «¿Podría llevarme al siguiente poblado? Mi coche se descompuso unos kilómetros atrás». Samuel asintió. Le pareció lógico. No era raro que los autos fallaran en esa zona. Abrió la puerta y el hombre subió al asiento del copiloto. El ambiente dentro del coche se volvió extraño, como si de repente el aire se hubiese enfriado. Samuel pensó que era solo su imaginación. Intentó iniciar conversación. Le preguntó su nombre, pero el pasajero solo respondió con un murmullo. Luego, silencio. Pasaron algunos minutos y Samuel notó algo inquietante. Aunque el hombre iba empapado, no goteaba agua sobre el asiento, ni una gota.
La tela estaba completamente seca. Trató de no pensar en ello y mantuvo la mirada en el camino. Sin embargo, con el rabillo del ojo, percibió que su acompañante lo observaba fijamente. No pestañeaba. Tenía la mirada perdida, fija en él, como si lo estuviera estudiando. Samuel, incómodo, volteó brevemente y preguntó si todo estaba bien. El hombre sonrió levemente y susurró algo casi inaudible. No todos llegan al final de esta carretera. Una corriente helada recorrió la espalda de Samuel. Intentó reír nervioso, pero cuando volvió a mirar hacia adelante, notó algo imposible. La carretera se había llenado de una neblina tan densa que apenas podía ver el borde del camino. Redujo la velocidad, pero al girar la cabeza hacia el asiento del copiloto, el hombre ya no estaba. El cinturón seguía abrochado, la puerta cerrada. No había forma de que hubiera bajado sin que se diera cuenta. Samuel frenó de golpe, se bajó del auto y miró a su alrededor. Nada, ni rastros de huellas, ni luces, ni sonido alguno, solo el eco del viento y el chirrido lejano de los árboles moviéndose con el aire. Confundido y aterrado, regresó al coche. Al abrir la puerta notó algo que lo dejó helado. En el espejo retrovisor, una huella de mano mojada se marcaba claramente sobre el vidrio del parabrisas, justo del lado donde había estado sentado el pasajero. Aceleró como nunca antes, sin mirar atrás. Horas después llegó al primer pueblo. Aún temblando, decidió detenerse en una pequeña cafetería al borde del camino. Contó lo sucedido al encargado, un hombre mayor que lo escuchó con atención y luego le preguntó en qué tramo había recogido al pasajero. Cuando Samuel le indicó el punto exacto, el anciano se persignó y dijo con voz baja: «Eso fue en la curva del diablo. Desde hace años, se aparece ahí un hombre que murió al intentar cruzar con su coche. Se quedó atrapado cuando el vehículo cayó al barranco. Dicen que pide aventón para volver a su casa, pero jamás llega». Samuel se quedó sin palabras. Aún podía sentir el olor húmedo que había quedado impregnado en su coche. Al mirar por la ventana, el sol ya empezaba a salir, pero en el reflejo del cristal, juraría haber visto una figura difusa en el asiento del copiloto. Desde entonces, nunca volvió a conducir de noche. Decían los lugareños que la carretera vieja que conectaba los pueblos de San Felipe y Los Sauces estaba maldita. No era un mito reciente. Los ancianos hablaban de ella con respeto, bajando la voz cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Por ahí no se pasa después de las 11, decían. Pero como todo joven que cree que las historias son solo cuentos, Mariana no les creyó. Tenía 24 años, era enfermera y trabajaba en un hospital rural. Esa noche le tocó cubrir un turno doble y al salir, decidió tomar la carretera vieja para llegar más rápido a su casa. El GPS mostraba un trayecto más corto por ahí, y ella solo quería descansar. El reloj marcaba las 11:47 p.m. cuando encendió el coche y emprendió el camino. La luna estaba cubierta por nubes pesadas, y una neblina espesa se extendía sobre el asfalto como un manto blanco. Apenas se veía a unos pocos metros adelante. Mariana encendió las luces altas y avanzó despacio, intentando concentrarse. A los pocos minutos notó algo extraño. La radio comenzó a emitir interferencias, aunque estaba apagada. Un murmullo apenas audible se coló entre los estáticos. Giró la perilla para asegurarse de que estuviera apagada, y lo estaba. Aún así las voces seguían. «Ayuda», susurró una voz femenina, tan débil que casi se confundía con el ruido del motor. Mariana se tensó. Miró los asientos traseros a través del retrovisor, pero no había nadie. Siguió conduciendo, diciéndose a sí misma que era solo su cansancio. Kilómetros más adelante, notó que las señales del camino habían desaparecido. No había postes, ni reflejantes, ni marcas blancas en el pavimento. Todo era una cinta negra infinita en medio de la nada. Intentó revisar el GPS, pero la pantalla estaba congelada. Un solo mensaje parpadeaba. Recalculando. Entonces lo vio. A un costado de la carretera, una mujer de blanco, descalza, caminaba lentamente por la orilla. Su cabello largo y enredado le cubría el rostro. Mariana frenó en seco, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si detenerse o seguir, pero la figura levantó la cabeza y, aunque no podía verle bien los ojos, sintió que la estaba mirando directamente. Pasó junto a ella sin detenerse.
Miró por el espejo retrovisor y vio cómo la mujer seguía caminando detrás del coche, pero sin moverse. Era como si la distancia entre ellas nunca aumentara. Aceleró. No importaba el miedo, solo quería salir de ahí. Sin embargo, a medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa y la carretera más estrecha. De pronto, vio algo en medio del camino. Una cruz de madera, vieja, torcida, clavada justo en el centro del asfalto. Frenó bruscamente y se bajó temblando. Al acercarse, notó que la cruz tenía un nombre tallado: Mariana López, 1998-2022. Sus piernas se debilitaron. Ese era su nombre, su fecha de nacimiento, todo. Retrocedió lentamente sin dejar de mirar la cruz. Cuando volteó hacia su coche, la mujer de blanco estaba frente a ella, inmóvil a pocos metros. Su rostro estaba cubierto de lágrimas negras que caían sobre una piel grisácea, y de su boca salía un susurro ronco. «Nunca debiste volver por este camino». Mariana gritó y corrió hacia el coche. Subió, cerró la puerta y arrancó. Las luces delanteras parpadeaban y el motor rugía como si algo lo retuviera. Por el parabrisas, entre la neblina, alcanzó a ver decenas de sombras caminando a los lados de la carretera, algunas sin rostro, otras con los ojos completamente blancos. Cada vez que pasaba cerca de una, se escuchaban golpes en el techo, como si alguien cayera encima. El aire dentro del auto se volvió pesado, helado. El olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó el espacio. Mariana intentó rezar, pero las palabras no salían. La radio, otra vez encendida sola, emitía una voz distorsionada. «El camino de las almas perdidas. Nadie sale. Tú ya estás aquí». El velocímetro marcaba 100, 120, 140 km/h. No importaba, solo quería escapar. Pero cuando al fin divisó una luz al fondo, creyó que era el final del camino, la salida, una estación de servicio, quizás. Sin embargo, cuando se acercó, comprendió que era el mismo punto donde había empezado. El letrero oxidado que decía «Bienvenidos a San Felipe» se alzaba frente a ella, tal como al inicio. Había conducido en círculos. El pánico la consumió. Se detuvo, bajó del coche y gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió entre la bruma. En ese momento escuchó pasos detrás de ella. Volteó. Las sombras avanzaban lentamente, rodeándola, y entre ellas distinguió a la mujer de blanco, que ahora sonreía con una expresión inhumana. Mariana dio un paso atrás, pero el suelo cedió. Cayó, sintió que caía eternamente, hasta que todo se volvió negro. Al día siguiente, un conductor que pasaba por ahí encontró su coche a la orilla de la carretera, con las puertas abiertas y las luces encendidas. No había señales de Mariana, pero en el asiento del copiloto alguien había escrito con sangre seca: «No vuelvas a tomar este camino». Dicen que, desde entonces, si pasas por la carretera vieja después de medianoche, una enfermera vestida de blanco te pide aventón. Si te detienes, sube al auto y desaparece antes de que llegues al siguiente pueblo. Y si miras el espejo retrovisor, verás su rostro sonriendo detrás de ti. Estos fueron 3 relatos reales sobre fantasmas y maldiciones en la carretera. Pero la última historia, la de Mariana, sigue ocurriendo. Algunos camioneros aseguran haberla visto apenas hace unos meses. Si quieres descubrir qué hay detrás de estos lugares malditos y conocer más historias que te harán dudar antes de viajar de noche, suscríbete a El Último Grito y activa la campanita, porque lo que viene es mucho más aterrador.